Uno de los argumentos religionistas básicos, los argumentos teístas, es fundamentalmente que si no hubiera Dios nos portaríamos como unos verdaderos trogloditas. Es decir, si no hubiera Dios mataríamos, violaríamos, robaríamos, todos. Cosa que yo no veo por qué, porque yo nunca he tenido antojo de matar a alguien. Digo, yo lo mato al hijo de... Sí, es una cosa decirlo, pero no, pensar realmente en la posibilidad de acabar con la vida de otro ser humano, pues no. Ni violar tampoco, ¿no? Es un tipo de placer que no creo yo que sea placentero, ¿no? Placer es compartido o no es. O robar, pues no. Alguna vez robé un libro y me pescaron. Tenía yo 15 años. Pero bueno. Es que era un buen libro y no tenía dinero, pero no es justificación ni explicación, por cierto. Entonces, siempre me pareció una propuesta muy extraña esa. O sea, Dios existe para que no nos comportemos como unos verdaderos psicópatas. Pues, ¿para qué nos hizo, no? Pero realmente la gente se frena por eso. Porque las cárceles están llenas de creyentes, ¿eh? Todas las cárceles están llenas de gente que creen todos los dioses que ustedes se imaginan. Los ateos son muy poquititos en las cárceles. Además es una proporción muy pequeña, aparte de ser una proporción pequeña de la población, es una proporción aún más pequeña en las cárceles. Se supone que porque los ateos delinquen menos, quizás porque tienen un nivel sociocultural que los pone en las minorías encarcelables. Tampoco estoy diciendo que sea por su ateísmo, pero puede ser. Bien, entonces yo siempre he argumentado, primero que nada, que eso no te hace moral. La moral es precisamente el sentir que tú no puedes disponer de la vida de otro, ¿no? No es, oye, es que si lo mato me voy al infierno, entonces aunque tenga muchas ganas de matarlo, me aguanto para no ir al infierno o para alcanzar el cielo, que es el gran soborno celestial, por lo menos en el cristianismo. Si te portas bien te daremos el cielo, aunque tengas negras intenciones. Y si te portas mal, aunque sea con buenas intenciones, te irás al infierno. Entonces, compórtate no por lo que es verdaderamente un concepto moral del respeto a los seres humanos a tu alrededor, ni mucho menos, sino por miedo al castigo o por ambición del premio. Yo creo que si bien las leyes divinas estipulan una serie de cosas que nadie hace caso, las leyes humanas hacen lo mismo con un poco más de eficacia. Me explico. Cuando se cae la estructura social, cuando hay una alteración importante en la estructura social, y pensaba yo, por supuesto, en Haití, en lo que está pasando en Haití, en lo que ocurrió en El Salvador y Honduras después de terminar la Guerra Fría, y en lo que ha pasado en México, por supuesto, en lo que pasó en Colombia, como ejemplos. Obviamente hay muchos ejemplos más en África y en medio mundo. Se legitima la inmoralidad, se legitima el asesinato, la violación, el robo, el soborno, el cohecho, el desvío de fondos, etcétera, etcétera. Deja de verse socialmente mal. Y cuando deja de verse socialmente mal, se hace con mayor, se comete con mayor frecuencia. Cuando ha habido grandes apagones en la historia, recuerdo un apagón que hubo en Nueva York, no me explico cómo, porque ¿cómo haces para que toda la ciudad quede a oscuras? ¿Qué tan mal organizado tenías tú el suministro eléctrico para que un problema deje a toda la ciudad a oscuras? Pero me acuerdo cuando el apagón de Nueva York, que automáticamente lo primero que hay es que hordas de personas minoritarias, pero hordas, se lanzan a saquear comercios, a romper cosas solo por el placer de romperlas, automóviles que están por allí, cuyos dueños no tienen la culpa absolutamente de nada. En algunos casos entrar a robar a casas. Es decir, la estructura social los mantenía a raya. La religión no.
Porque el Dios seguía siendo el mismo cuando estaba la luz encendida en Quinta Avenida que cuando se apagó. Dios no se fue. Dice, ay, se apagó la luz, entonces yo me voy. No. La religiosidad de los posteriores saqueadores era la misma antes del apagón y después del apagón. Lo que los controlaba en todo caso, lo que impedía que saquearan comercios por la noche, era evidentemente el miedo a que la policía los pescara. Y al final resulta que eso es mucho más efectivo, o parece ser mucho más efectivo, que el argumento teísta de es que Dios existe para que seamos morales. No parece haber evidencias de eso, pero sí parece haber evidencias de que es la reglamentación social, la organización social, la estructura de nuestra colectividad, la que nos impide en un momento dado hacer ciertas cosas que haríamos cuando se permiten. ¿Cuántos jóvenes campesinos salvadoreños o mexicanos se meterían a la delincuencia organizada si la delincuencia organizada no gozara de una alta impunidad? Porque muy pocos. Yo creo que conforme mayor impunidad goza la delincuencia, mayor es la cantidad de personas que se adscribe a ella, porque su impunidad derrota sus propios límites y fronteras morales. En México, de pronto me entero que la gente está mandando matar con sicarios a ciudadanos que no tienen nada que ver ni con la delincuencia organizada, ni con el narcotráfico, ni con la política, ni con nada. Es mucho más fácil hoy conseguir un sicario que por una cantidad además relativamente pequeña acabe con la vida de otra persona. ¿Qué es lo que pasaba en Colombia también con los sicarios? Y lo que pasaba en El Salvador. ¿Y por qué no pasa en otros países? Porque la estructura social, lo mal visto que está ser sicario, ladrón, asesino, violador, etc., tiene un peso real, demostrable, medible sobre el comportamiento de la gente. Lo que impide que los que son proclives a ser unas bestias lo sean, en su mayoría, siempre hay una minoría que actuará como no debe, pero el freno que tienen aquellos que están dispuestos a ser unas bestias es la seriedad de la organización social, la coherencia de nuestras organizaciones sociales antes que la religión. Y esto debería ser una noticia muy mala para los religionistas que siguen creyendo que con miedo, con sobornos, con amenazas, es como se hace la moralidad humana. La gran mayoría de los seres humanos, con leyes o sin leyes, con dioses y sin dioses, se van a comportar razonablemente bien con su vecino. Pero cuando se sueltan las fuerzas del mal, se sueltan más cuando no hay una organización social sólida y un llamado a cuentas por parte de los seres humanos que te rodean, que cuando tu Dios te dice que de todos modos, antes o después de que lo hicieras, te ibas a ir al cielo o al infierno de todos modos. O por lo menos, eso quiero creer yo. Pablo Iglesias fue vicepresidente segundo, vicepresidente segundo, pero da igual. Es igual que si fuera el responsable de patinetes y orejeras, o sea, es que fue irrelevante. Es que es una vergüenza de verdad. Y es una vergüenza porque además luego, que era el primero que era, pues su fortuna y su fama las hizo de la mano de Chávez. Como alumno destacado del populismo de la CLAU. Ahí sí populista no puede decir que no es, porque se adscribía a las teorías populistas de la CLAU. Y lo peor es que le da un mal nombre a toda la izquierda. Me está diciendo Carla Cibaraya, y esto es interesante. No dice nada certero Pablo Iglesias, yo creo que tienen muchas coincidencias. ¡Claro! Pero lo que hace es otra cosa. Y lo además que dice es otra cosa. Él dice lo que tú quieres oír, pero cuando está fuera de tu alcance,
te dice que lo que quiere hacer es destruir el Partido Socialista, te dice que la dictadura del proletariado es una democracia mucho más perfecta que la que tenemos, pero que para poder acceder al poder tenemos que fingir que somos demócratas. Y esto está en YouTube, busca la charla que le dio a Juventudes Comunistas de España, y allí les echó ese rollo. Y es cuando dice, bueno, pues que yo, minimizando la tragedia de las mujeres en Irán, dice, porque él ya tenía el negocio con Irán de hacer el programa Fort Apache para la televisión de Hispan TV en Irán. Y él decía, pues es que todo el mundo hace lo mismo y yo si quiero el poder no voy a dejar de hacerlo. Que no me gusta que las presentadoras tengan que usar un pañuelo en el mismo canal, pues no me gusta, pero cabalgo mis contradicciones y hago un programa para los ayatolas. Y dices, tú no seas desgraciado. El problema no es que una presentadora tenga que usar un pañuelo para cubrirse el pelo. El problema es que están matando a las mujeres por adúlteras, por acusación de adulterio. El problema es que las están golpeando. El problema es que les están oprimiendo y les están quitando todos los derechos que tú dices que deben tener las mujeres aquí en España y que quieres que tenga tu mujer. Eso no es cabalgar una contradicción, eso es ser un hipócrita y un cínico del tamaño del mundo. Y lo dice, pero lo dice donde no lo oyes. Y cuando defiende a de Juana Chaos como un prócer de la libre expresión, de Juana Chaos, un asesino etarra con 25 muertos en su conciencia, cuando defiende a de Juana Chaos no lo estás oyendo. Y cuando dice que ETA fue la única que entendió la transición y que hizo bien, por tanto, en no dejar las armas, no lo estás oyendo. Él dice lo que quieres oír en el lugar donde lo estás oyendo. Igual que la Marquesa. Entonces, claro, suena de pronto como un socialdemócrata. Alguna vez tuvo el descaro de decir que era un pobre socialdemócrata. Suena como un socialdemócrata, pero el mundo que él se diseñaba y el mundo que defiende en Canal Red no es el mundo de los socialdemócratas. Claro que hay coincidencias. Tenemos supuestamente los mismos ideales, pero él tiene otros que no te cuenta y quiere conseguir los suyos por caminos que yo no estoy dispuesto a recorrer, como es la defensa de la lucha armada. Ahí tienes un buen ejemplo. Con esto terminamos.